Bien, hermanos, imagínate la siguiente escena. Tú eres una persona muy amada por la gente, por tus amigos íntimos, por tu familia. En cierta ocasión tú sientes un dolor extraño en ti. Tienes una sensación de que hay algo que no está funcionando bien y decides ir al médico diligentemente. Dicho médico te ordena realizarte obviamente una serie de exámenes. Tú diligentemente vas, te los haces y se los presentas nuevamente en la cita de revisión. Eso es lo que normalmente pasa cuando vamos al médico, ¿cierto? Manda exámenes, nos los hacemos y nuevamente pedimos cita de revisión. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa, el médico te dice la trágica noticia de que vas a morir pronto. Te quedan pocos días de vida. Asumes la noticia con responsabilidad. Eres creyente, le das las gracias a Dios y confías en su voluntad para seguir adelante, hacia la meta. Recuerda que eres una persona muy amada por la gente, como lo introduje, por tus amigos y por tu familia. Pero quiero que reflexiones en esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo esperas que reaccionen las personas, amigos y familiares, luego de que tú des esta terrible noticia de que morirías pronto o de que morirás pronto? Tal vez esperamos lamentos de parte de ellos, de algunos, tristezas profundas en otros, lágrimas, llanto, dolor en algunos otros. Algunos querrán darte lo que nunca te dieron, ¿cierto? Por causa de que ya no estarás pronto con ellos. Quizás estas reacciones son las más comunes que podemos ver. Pero te pregunto, ¿cómo tomarías tú la reacción de tus familiares que te piden cuentas para saber cuánto dejas de herencia y cómo los dejas posicionados económicamente? Te vas a morir, presentas la noticia y ellos por lo primero que se inquietan es por la herencia. ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Cómo tomarías tú eso? Tal vez te decepcionas, tal vez te lamentas y hasta podrías tomar la decisión en tu corazón, entonces ya no los voy a heredar. No los heredaré, cederé todo esto a otros. En la porción que expondremos en el día de hoy, vemos algo muy similar, obviamente con implicaciones eternas. Tal vez este ejemplo son implicaciones solamente temporales, lo que podemos vivir en este mundo, pero esta porción que vamos a leer en la Escritura hoy tiene implicaciones eternas. Jesús anuncia su muerte y los discípulos responden a esto de una manera, creo, muy equivocada, ¿cierto? Y hasta muchas veces egoísta, solo pensando en ellos. Esto es lo mismo que le está pasando a esos familiares en esta escena que te acabo de presentar. Están pensando solo en ellos, en su propio beneficio y en lo que tú le puedas dejar para que puedan seguir ellos adelante. Quiero que leamos en el pasaje de hoy que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 30 al 37. Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Marcos 9, del 30 al 37. Dice así la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Como les dije anteriormente, vemos a Jesús que anuncia su muerte, y este anuncio es la segunda que hace. La primera la hizo en el capítulo 8, y ahora llegando en el capítulo 9 hace por segunda vez el anuncio de su muerte. Y la reacción de los discípulos, cuando él anuncia su muerte, ¿cuál es? Preguntarle acerca de quién es el mayor de todos, el primero de todos. Sin embargo, Jesús reaccionó como ninguno de nosotros reaccionaría ante tal situación. Ahorita en el ejemplo, en la escena que le presentaba, la reacción nuestra podría ser hasta desheredar a esas personas por esa reacción tan egoísta e incluso tan hipócrita que pudieron tener. Sin embargo, Jesús no reaccionó así. Jesús no reaccionó así. Y respondió a la pregunta que les inquietaba a sus discípulos incluso. Y no solo eso, sino que también tomó como ejemplo a un niño. Entonces estaremos viendo esta porción de la Escritura a la luz de tres encabezados. El primero de ellos, el Hijo de Dios enseña que Él es el mayor, del versículo 30 al 32. El segundo, el Hijo de Dios enseña quién puede ser mayor, de los versículos 33 al 35. Y en el tercero, el Hijo de Dios enseña cómo pueden ser mayor, versículos del 36 al 37. Entonces comencemos con nuestro primer encabezado. El Hijo de Dios enseña que Él es el mayor. Versículos 30 al 32. Leo para ustedes nuevamente. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Después de haber sanado al muchacho endemoniado y haber conversado con sus discípulos acerca de por qué ellos no pudieron echar fuera ese demonio, que era porque ese género sale con oración y ayuno en los versículos anteriores a estos, Jesús sale de allí. Caminan por Galilea, pero no quería que nadie supiese que iban por allí. La razón por la que Jesús no quería que nadie supiese que estaba por allí era porque estaba centrado en enseñar a sus discípulos. Jesús tomó una ruta desde la montaña en la transfiguración, en el versículo 2, hasta Capernaum, en el versículo 33. La ruta, según se indica en el texto, tiene a su favor que presenta al pequeño grupo viajando por Galilea, él y sus discípulos. Pero es posible que sea por la zona menos poblada, y es lo que concuerda con la parte B de ese versículo 30, y no quería que nadie lo supiese. Él no quería que nadie supiese que él iba caminando por allí, y la razón era porque enseñaba a sus discípulos, lo dice la Escritura en el versículo 31 en la parte A. El Dios encarnado, hermanos, ocupó gran tiempo exclusivamente para enseñar a sus discípulos. Esto nos muestra qué tan importantes son los discipulados para el Señor, que Él mismo apartó tiempo a solas con ellos para enseñarles. Y a continuación entonces les enseña lo siguiente: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Cuando Jesús habla diciendo el Hijo del Hombre, lo más probable es que los de la época traigan a sus mentes lo que el profeta Daniel dice en el capítulo 7, versículos 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno nunca que será destruido. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, y este título decía mucho acerca de él. Decía mucho, pero en este momento lo que a este Hijo del Hombre le sucedería, creo que era lo que tenía a sus discípulos bastante confundidos.
y no entendían nada. Si esos discípulos en ese momento traían a colación lo que el profeta Daniel decía y lo que este Jesús, este Mesías, este Hijo del Hombre les estaba manifestando, tal vez eso no solo los confundiría a ellos. A nosotros, si hubiésemos estado ahí, aún nos hubiese confundido. Aún nos hubiese confundido. Será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El Mesías que nosotros esperábamos por mucho tiempo, podrían estar pensando ellos. Ese que fue prometido desde el inicio de los tiempos y que el profeta Daniel nos dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Este mismo será entregado en manos de hombres y le matarán para luego resucitar. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Seguramente se preguntaban estos discípulos. Y mis hermanos, como se los dijo, sospecho que tú y yo lo más probable es que hubiésemos preguntado lo mismo. Hubiésemos preguntado lo mismo. El tema es que nosotros tenemos hoy, a diferencia de estos discípulos, toda la historia completa. Tenemos todo el panorama y sabemos lo que pasó. Bendito el Señor por ello. Bendito el Señor por ello. Y entonces el texto continúa diciendo, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de preguntar. Era imposible para los discípulos entender esto. Y quizás el no entenderlo era lo que les daba miedo preguntar. ¿No te pasa a ti? A veces cuando tenemos muchas dudas nos da miedo preguntar. ¿Pasa en la escuela dominical? Podríamos tener muchas dudas y no preguntamos. Otros pueden especular de que el miedo de preguntar se debe a que Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 8, cuando también anunció por primera vez su muerte, apártate de mí, Satanás. ¿Cierto? Cuando Pedro lo único que quería era que no le aconteciera esto al Señor cuando lo anunció por primera vez. Puede haber muchas hipótesis sobre el miedo de los discípulos. Pero sobre lo que no podemos hacer hipótesis es que ellos no entendían. Eso lo dice el texto, no solo tenían miedo, sino que no entendían. Los discípulos no entendían. Y la razón por la cual ellos no entendían estas palabras de Jesús, el Evangelio sinóptico de Lucas lo hace ver más claro. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. No era el momento aún para que ellos entendieran esas palabras que Jesús le estaba diciendo. Por eso tal vez Pedro reaccionó de esa manera en la primera vez cuando Jesús lo anunció. Que esto no te acontezca, Señor. Apártate de mí, Satanás. Y aún no era el tiempo para que le fuera mostrado esta verdad. Hermanos, hasta ese momento era la voluntad del mismo Dios que ellos no entendieran estas palabras de Jesús. Y lo más probable es que ellos no preguntaban porque no podían entender esto. No podían entender esto. Era un caso duro de resolver. ¿Cómo el Mesías muere? ¿Cómo ese Mesías que nos fue prometido durante casi o más de 2000 años hoy me viene a decir que muere? ¿Cómo resolverían ese caso ellos? ¿Qué tipo de Mesías es? ¿De qué nos va a libertar entonces si muere este Mesías? Pero el mensaje de Jesús era más profundo que su muerte. Apuntaba hacia su resurrección, hacia su gloriosa resurrección. Esta conclusión es contramundo. Esta conclusión de Jesús es totalmente contracultura. Contracultura. Jesucristo es un rey que gana perdiendo. Jesucristo es un rey que gana perdiendo. Jesucristo es un rey que nos salva muriendo. Él nos salvó muriendo y luego resucitando. Esto es contracultura, esto es contramundo. El mundo no enseña esto. No puede entender este tipo de cosas. El mundo no puede entender esto. Él enseña que es el mayor, porque siendo Dios, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
sino que se humilló, despojándose de sí mismo, se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió por los pecados de su pueblo y Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Eso es lo que nos enseña Filipenses, capítulo 2. Se hizo el menor para ser el mayor. Se hizo el menor para él ser el mayor. Se hizo el último para ser el primero. Se hizo el último para ser el primero. Pero los discípulos no entendieron esto y les dio temor preguntar. Déjame hacer una primera aplicación en este punto, hermano. Ni siquiera el propio Dios encarnado, ni siquiera Él, llegó a la gloria sin pasar por la cruz. Él tuvo que cargar con la cruz, siendo inocente, claro está. Esa es la diferencia entre Él y el resto de la humanidad. Siendo inocente, Él cargó con una cruz y luego fue glorificado. Estuvo dispuesto a humillarse totalmente y esto provocó la exaltación del Padre hacia su Hijo. Si tú y yo queremos ser exaltados por el Padre el día final en virtud de la obra de su Hijo, entonces debemos andar como Él anduvo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Debemos andar como Él anduvo. Tomemos nuestra cruz y sigámosle a Él. Tomemos nuestra cruz. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Tomemos nuestra cruz y sigámosle a Él. Él es el mayor y el primero de todos y lo mostró con su propia vida. Jesús lo mostró con su propia vida, con su muerte y con su resurrección. Pero además nos enseña también quién puede ser mayor. Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. El Hijo de Dios enseña quién puede ser mayor. Versículos 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús anunció su muerte y a los discípulos les dio miedo preguntar. Pero luego de haber caminado por Galilea llegando a Capernaum, llegó a casa. Cuando llegó entonces le hizo una pregunta a los discípulos: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Qué disputáis ustedes en el camino? Es muy probable que mientras caminaban, los discípulos iban a cierta distancia de Jesús, quien iría adelante, a causa del temor y la tristeza que abundaba en sus corazones por causa del anuncio que Cristo les acababa de hacer en el camino, anunciando su muerte. Entonces es probable que Cristo iba a cierta distancia de sus discípulos. Esto es lo que nos puede mostrar la narrativa cuando Cristo mismo les pregunta: ¿qué disputáis ustedes o qué disputáis entre vosotros en el camino? Seguramente ellos no entendían tanto las cosas que no podían comprender que delante de ellos iba Dios mismo, plenamente humano y plenamente divino, que podía saber todo lo que ellos conversaban. Tal vez iban murmurando: ¿quién será el primero entre nosotros? ¿Quién será el primero entre nosotros allí cuando estemos con el Señor? Cuando a Jesús anuncia por tercera vez, y les voy a dar un spoiler, por tercera vez de su muerte, en el capítulo 10, pasa algo más o menos parecido. La madre de Juan y Jacobo se le acerca y dice: ¿será que mi hijo puede estar a tu derecha y a tu izquierda? Algo así. Anuncia su muerte y encuentran este tipo de preguntas. Claro, ellos callaron a la pregunta porque en el camino habían disputado entre ellos quién había de ser el mayor. Es sorprendente luego de que Cristo les anuncia su muerte, que sería entregado en manos de hombre, los discípulos entonces están disputando entre ellos quién será el mayor. Y esto fue lo que les quise mostrar en la introducción.
Era una actitud egoísta. Era una actitud de dolor incluso hasta superficial. Su Mesías, el Cristo, el que había de venir por ellos, vino a anunciar y les dijo: voy a morir, seré entregado en mano de hombre. Moriré y resucitaré. ¿Y cuántas horas podrían estar pasando cuando ellos dicen después: ¿quién será el mayor entre nosotros? ¿Quién será el más grande entre nosotros? Mis hermanos, y podemos criticar todo lo que querramos a los discípulos acá, pero piensa en algo: ¿será que nosotros tenemos esas ínfulas de grandeza también? ¿Será que muchas veces nosotros tenemos esas mismas ínfulas que los discípulos tenían? ¿Será que nosotros somos egoístas muchas veces, que solo pensamos en lo que nos beneficia a mí y en lo que me sirve a mí? Siempre estamos en una línea delgada, moviéndonos en esa línea delgada. Mientras Jesús enseñaba acerca de sus padecimientos, los discípulos estaban pensando en su gloria. Mientras Jesús enseñaba sus padecimientos por nosotros, los discípulos estaban pensando en la gloria. Terrible. Pero ¿será que a nosotros nos pasa eso? La mentalidad de reyes no les permite abrazar de corazón su identidad de siervos. Eso era lo que le estaba pasando a los discípulos en este momento. La mentalidad de que iban a ser salvados, liberados por el Mesías. Eso era una mentalidad de reyes. No les estaba permitiendo abrazar de corazón su identidad de siervos, de servir. Y esto no está lejos de nosotros, hermanos. Muchas veces tenemos esta misma mentalidad de rey porque somos hijos de Dios. Pero mi hermano, nosotros somos siervos del rey. Somos siervos del rey. Dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo. Y esta es la verdadera libertad, servirle a Él. Esa es la verdadera libertad que tenemos como creyentes, servirle a Él. Servirle a los hermanos para su gloria, servirle a su iglesia para su gloria. Es servirle a Él. Pero muchas veces tenemos mentalidad de rey. Queremos que nos sirvan. Queremos que nos sirvan. Muchas veces nuestro corazón se inclina a tener un reino, pero sin el rey. Pero sin el rey gobernando en nuestras vidas. Queremos el reino y a veces nos olvidamos del rey. Pero a pesar de eso, a pesar de los discípulos y a pesar de nosotros mismos, tenemos un gran Dios de misericordia. Tenemos un gran Dios de misericordia, como lo mencionaba en la introducción de este sermón. Tal vez si tú recibes este tipo de raciones, el cual no se preocuparon por lo que padeces, quizás te entristeces y hasta desheredas. Pero a pesar de la ración de los discípulos y la preocupación por su lugar y de quién sería el mayor y el primero de todos, antes que la preeminencia del anuncio de nuestro Señor al decirle que iban a morir, a pesar de ellos y a pesar de nosotros, Él les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aún así, Jesús, Dios, contestó esa pregunta. Podría ser imprudente tal vez en ese momento. Y aún así el Señor les dijo: si alguno quiere ser el primero, que es lo que ustedes están preguntando, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y recuerden que el mismo texto dice que Jesús se sentó. Y cuando alguien se sentaba, daba la implicación de que iba a enseñar muy seriamente, que no perdamos de vista la sentada. A nosotros nos parece muy común sentarnos y hablar,
pero en este tiempo era un énfasis rabínico que cuando se sentaba, ahora sí nos van a enseñar. Ahí viene la enseñanza. Era muy serio eso, hermanos. Esta postura rabínica era lo que denotaba la enseñanza y la seriedad con la que iban a enseñar. Y cuando llama a los 12 les dice, si alguno de ustedes quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Si hay algo claro en esta porción es que el Señor no está diciendo que tener aspiraciones de grandeza sea malo en sí mismo. Y quiero dejar eso claro en su mente. Si hay algo claro es que el Señor no está diciendo que tener aspiraciones de grandeza sea malo en sí mismo. Pero lo que sí está haciendo el Señor es redefiniendo lo que es la verdadera grandeza. Él lo que está haciendo es redefiniendo el ser grande. ¿Cómo es esto? ¿Qué enseña el mundo? El mundo enseña y trabaja por meterlo siempre en la mente de sus habitantes, de que tú eres grande conforme al número de personas que te sirven, al número de personas que tú tienes para que te sirvan a ti. Entre más personas te sirvan, eres más poderoso, eres más grande, eres el primero. Eso es lo que el mundo enseña. Mira, entre más personas te sigan a ti, es porque tú eres el primero. Tú eres más grande que cualquier otro. En la época en que Jesús estaba diciendo estas palabras, era muy controversial, pues estaba también el César, quien se creía el Señor de todos y todos le servían a él. Pero Jesús sale con la redefinición de grandeza. Si quieres ser el primero, entonces tú, hazte el último de todos y le sirves a todos. ¡Wow, hermanos! El Señor no solo les está diciendo que se tienen que hacer el último, no solo que se tienen que hacer el último si quieren ser los primeros, sino que tienen que ser el último de todos. Que no pierdan de vista este tema. No es el último, es el último de todos. No era hacerte después de los que crees que pueden estar primero que tú. No, yo sé que estos hermanos acá son teólogos, son maestros, quizá yo puedo estar un poco más abajo. No, eso no es lo que Jesús está haciendo, ni está diciendo. Sino que hacerte después de los que crees que tú irías primero que ellos. Eso es lo que Jesús te está diciendo. No solo te tienes que hacer detrás de los que tú piensas que saben más que tú, que son mejores servidores míos, no, sino de los que tú también piensas que tú eres mejor que ellos. Es atrás de todos. Es atrás de todos. ¿Qué grado inmenso de humildad se necesita para esto? Y quiero hacer una aplicación a la altura de este punto. Mi hermano o hermana que estás aquí, tú puedes tener un doctorado, puedes tener una maestría, una licenciatura, ahora que las abran con el SODER, con eso. Tiene el don de lengua, yo no. Puedes tener la licenciatura donde quieras, en el mejor de los seminarios del mundo, pero eso no te hace superior a nadie. ¿Saben algo? La respuesta real de conocer más a Dios debe ser directamente proporcional hacia la humildad. Entre más conozco, más me humillo. Entre más uno conoce a Dios, más rodilla tienes que dar. Esto no es para levantarse. Entre más conoces a Dios a través de tus estudios de la Escritura, más humilde debemos ser. Si tu estudio de la persona de Cristo no te lleva a la humildad, mi hermano que estás aquí, permíteme decirte que no sé a qué Cristo estás estudiando. No sé a qué Cristo estás estudiando si no te lleva a la humildad. Pues Él mismo, Dios encarnado, siendo Dios, vino a servir y no a ser servido. Él mismo vino a servir. Y
¿Cuál es el mejor teólogo por excelencia? Dios mismo. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Y Él, sabiéndolo todo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vino y se despojó de su gloria para servirnos a nosotros. Mi hermano, servirle a todos significa que debes servirle a todos. Eso es lo que significa servirle a todos. Puedes buscarlo en griego, en hebreo, en alemán, en inglés, donde quieras que lo busques. Servirle a todos significa servirle a todos. Todos. Todos son todos. Y suena obvio, ¿verdad? Ya, pues este muchacho me está diciendo, muchacho, ese hermano me está diciendo algo que es obvio. Pero mi hermano, en la práctica, la mayoría de veces no lo es. En la práctica, la mayoría de veces no lo es. Queremos servirle a quien nos conviene, al grupo con quien ando. Si quieres ser el primero, hazte el último. Y estas palabras de Jesús tienen mucho sentido. ¿Y saben por qué? Píntense la imagen: si quieres hacerte el primero, hazte de último. El primero, ¿a quién va a mirar? El primero no puede mirar a nadie, no puede estar mirando para atrás. Se cae. Tú vas caminando con un montón de hermanos. ¿Cuál es la mejor perspectiva que tienes para ver las necesidades de todos? Hacerte atrás. El hermano ya tiene necesidad, está sufriendo, vamos para allá. Y ahora el otro, ven, vamos para allá, y otra vez para atrás, y otra vez el otro y atrás. Si vas de primero, ¿a quién miras? Cuando quieres mirar, te caes tú mismo. Hasta en sentido literal tiene esto. Hazte el último. Hazte el último para que los puedas mirar a todos. Lo que el Señor está diciendo en el versículo 35 es que sean como Él. No está pidiendo nada que no está dispuesto a hacer Él, excepto con la diferencia, la gran diferencia de que Él sí es grande. Nosotros no. Nosotros no. Tú y yo no somos grandes. De hecho, muchas veces Él nos trató de pequeñitos. Cuando trates a unos pequeñitos como este. Pequeñitos. La grandeza de Dios versus la pequeñez nuestra. Pero Jesús no se quedó allí, sino que además colocó un ejemplo. Él no solo le dijo, hagan esto, sino cómo lo van a hacer ahora. Él colocó un ejemplo de cómo es que se puede ser el mayor, y es esto lo que nos lleva a nuestro último encabezado. El Hijo de Dios enseña cómo pueden ser mayor. Versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me reciba a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo que Jesús hizo en esta ocasión reveló no solo su perfecta comprensión de la naturaleza del reino y de la forma de entrar en él. No solo eso, sino también su ternura hacia los pequeños, niños, hacia los pequeños. No es la primera vez que Jesús toma un niño. Había algo especial en el corazón de nuestro Señor por los niños. Lo que dijo merece todo el elogio que se le ha concedido y mucho más aún. Pero no se reveló aquí también la grandeza del alma del mediador por su moderación. Es decir, Él no vino y les dijo, óyeme, yo les estoy diciendo que voy a morir y aún ustedes están preguntándome que quién será el primero. Entonces no solo moderó por ellos, sino también no les negó responderle. Él es el grande. Él por naturaleza es el grande. Ni siquiera regañó a sus discípulos por su dureza y su insensibilidad con respecto a la cercana agonía del Señor, ni por la superficialidad de la tristeza que ellos mostraban, ni por la rapidez en desviar la atención hacia ellos mismos. Con esa rapidez se olvidaron de que el Señor anunció su muerte, por segunda vez además. No, pero ¿quién será el primero? Todo esto nuestro Señor lo pasó por alto y se refirió directamente
a la pregunta de ellos. Bendito nuestro Señor, tan misericordioso nuestro Señor con nosotros. Es grato observar la frecuencia con que se menciona en los evangelios la presencia de niños alrededor de Jesús y su amor por ellos. Indudablemente los niños se sentían atraídos a Jesús, les gustaba estar con Él. Cada vez que necesitaba un niño, allí siempre había uno, listo para lo que fuese necesario y para venir cuando Él lo llamara. Así ocurre también aquí. De nada sirve especular sobre quién era este niño. Muchos teólogos quieren especular sobre quién era este niño, hasta el punto, algunos, de decir que puede ser o que podía ser el hijo de Pedro, pero ¿para qué meternos en eso? Esto no es lo central aquí. Podría ser el niño, cualquier niño. Eso no es lo importante aquí. El punto principal es que realmente era un niño. Ese es el punto principal. Dotado de todas las cualidades favorables y afables que generalmente van asociadas a la infancia de todas las razas de todos los tiempos. El Señor llamó a este pequeño a su lado y le colocó en medio de los discípulos, en medio de todos aquellos hombres grandes, tal vez en posición adecuada para enfrentarles en un semicírculo. El niño no tenía miedo porque estaba al lado mismo de Jesús. Es más, Jesús lo tomó en sus brazos. Marcos añade a continuación esa bella pincelada y tomándolo en sus brazos les dijo, en aquellos brazos el pequeño se sentiría perfectamente cómodo y podría mirar confiadamente el rostro de Jesús. Y el versículo 37 prosigue, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me reciben a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. El razonamiento de Jesús al respecto es algo así. Jesús dice a sus discípulos que deben olvidarse de rangos, de preeminencias y prominencias. En cambio, deben concentrar su atención en las necesidades de algún niño, de cualquier niño, aún de uno solo. No importa, por ejemplo, que se preocuparan por el niño que Jesús tenía en ese momento en sus brazos o de cualquier otro parecido. Debían recibir a tal niño en nombre de Cristo. El nombre de Cristo mismo significa Cristo mismo. Cristo mismo. En su gloriosa autorrevelación. Por tanto, recibir a un niño en el nombre de Cristo significa tratarlo con todo el amor y la consideración que Cristo merece a causa de la forma en que se ha revelado en palabra y obra. Debían recibir a un niño o a cualquiera que por su debilidad, necesidad y humildad dependencia se asemejara a un niño, refiriéndose a los justos en el juicio a las naciones que vendría en el día. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los justos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Mi hermano, esto es mero cristianismo. Esto es mero cristianismo.
hacerse el último para servirle a todos, incluso a aquellos que son como niños. Que esto les sirva de aplicación, mi hermano, que estás en este lugar. No mires por encima del hombro a nadie. Hazte humilde. Cristo se humilló por causa del amor hacia nosotros. Eso debe ser el mismo sentir que debe haber en cada uno de nosotros por cualquiera de los pequeñitos. ¿Y los pequeñitos quiénes somos? Todos. El camino para ser grande en el reino de Dios, hermano, que te quede esto grabado en tu mente. El camino para ser grande en el reino de Dios es un camino de humillación y un camino de servicio. Es un camino de humillación y de servicio. Graba esto en tu corazón, hermano. Graben esto en sus corazones. Y si tú estás en este lugar y no conoces a Cristo, nunca te lo han presentado, nunca te han predicado el evangelio, déjame decirte algo, amigo mío. No estás hoy en este lugar de casualidad. Niños, ustedes no están hoy en este lugar de casualidad. Las casualidades no existen. Así como Cristo sabía lo que sus discípulos estaban disputando acerca de quién sería el mayor, asimismo Él sabe que tú le necesitas y te ha traído hasta este lugar. Tu prioridad en estos momentos no es servirle a Dios, amigo mío. Tu prioridad es arrepentirte de tus pecados y depositar toda tu confianza en Dios. Esa es la prioridad. Corre a los pies de Cristo en arrepentimiento. Es el único lugar donde vas a encontrar verdadera esperanza. No hay otra que necesitemos en este mundo más que a Él. No hay otra esperanza que necesitemos. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y si tú no le conoces, yo ruego que no te vayas de este lugar. El salmista dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amigo, si estás en esta situación, no te vayas. Habla con los hermanos que están en este lugar para que te sirvan como a uno de los pequeñitos del Señor. Mis hermanos, ustedes, hermanos míos, debemos ser los últimos para llegar a ser los primeros en el reino de los cielos. Pero ¿saben una cosa? No nos debemos cargar con esto, porque el Señor prepara las obras de antemano para que nosotros andemos sobre ellas. La voluntad de Dios está escrita, hermano. Yo no vengo aquí a cargar tu corazón y a que salgas de este lugar. ¿Y ahora cómo me hago de último? Pastor Jacobi, ¿cómo me hago de último? No, hermano, esa no es mi intención. Mi intención es que descanses en la soberanía de Dios y que estés dispuesto siempre a servirle al Señor. No solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. En tu lugar de trabajo, en tu hogar, en tu vecindario, en todos los lugares donde tengas que servir. Sírvele al Señor. Mi hermano, te lo digo, sinónimo de creyente es siervo, es servicio. El creyente que no sirve, no sirve. De verdad, hermano. Se los digo con una carga en el corazón, pero con una carga santa. No se preocupen. Roguemos a nuestro Dios que coloque en nuestro corazón el mismo sentir que hubo en Jesús mientras anduvo con nosotros, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Que el Señor nos ayude en todo, mis hermanos. Amén.